locos que sabemos lo que queremos. Así son estos tiempos de locos. Recibimos en la mañana de Así son las cosas a la licenciada Carolina Montes, matrícula profesional 5059, matrícula especialista C44. Vamos a hablar sobre lo que casi es una corriente. Hoy la excepción son las familias que no tienen en su seno una persona divorciada, o hay un divorcio de los matrimonios, casi que es el denominador común, y lo que ello implica y por qué se da esta situación. Yo no sé si hay alguna estadística a este respecto de cuántos de quienes se casan se divorcian, pero bueno, el problema está independientemente de la planilla de Excel. Recibimos a Carolina Montes. Bienvenida, licenciada, ¿cómo le va? Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Va a tener trabajo casi a granel, ¿no? Con la temática en la que se ha especializado. Sí, la verdad que sí, ya hace varios años que trabajo con familias, pero específicamente con las familias que atraviesan una situación de separación, que tal como vos mencionas, hoy es una situación cotidiana. La excepción son los no divorciados. Sí, todos tenemos un amigo, un conocido, sí. Digo, que está en esta situación. Bueno, incluso es muy difícil hacerla la estadística porque hay mucha gente que no se casa, no formaliza la relación, con lo cual después no está registrado el divorcio como tal, lo que se rompe es la unión convivencial, pero a lo mismo el problema social existe de igual manera. Sí. ¿Y eso en qué deriva, licenciada? ¿Por qué se inclinó hacia esa temática? La verdad que hace varios años que trabajo con un equipo, tanto el consultorio privado como en la universidad, y bueno, un poco por esto que estamos hablando, ¿no? Que cada vez es como más frecuente y necesitan un abordaje especial también estas familias, sobre todo por los niños de esta familia. Los niños, niñas y adolescentes, que son los que muchas veces vemos como secuelas, tanto en lo inmediato como a largo plazo, de situaciones como emocionales. ¿Son las principales víctimas de esta situación los niños? La verdad que nadie le pasa bien. La separación o el divorcio, esto que vos decías, independientemente de la diferenciación legal, porque nosotros no hacemos una diferenciación legal, eso le interesa más a otras disciplinas con las que trabajamos, sin dudas, que son los abogados. Independientemente de eso, nadie... Per se, la separación o el divorcio no es una problemática. Digo, muchas veces se habla de lo que se llama como divorcio o separación saludable. Digo, hay personas que... En vez de una relación tóxica es preferible la separación, ¿no? Muchas veces sí, ¿no? Y muchas veces algunas familias lo sobrellevan saludablemente, ¿no? Y lo resuelven, y después la pareja parental, o sea, los papás, mamá, papá o el género que fuere, tienen una relación saludable, que eso es un bienestar emocional para todos. Pero la realidad, y lo vemos en los medios de comunicación hoy también, ¿no? Las familias que no logran sobrellevar este divorcio saludablemente y quedan como detenidas en una situación muy conflictiva, que a veces se perpetúa a lo largo de los años. ¿Siempre la piedra de toque es el dinero? Buena pregunta. No necesariamente. Vivimos en un contexto donde la economía es compleja, es difícil para la mayoría, y es como un punto, digamos, ¿no? Pero en realidad nosotros vemos que subyace a veces, es como en la punta del iceberg, digamos, la cuota alimentaria, un poco, ¿no? Pero abajo hay situaciones emocionales. El divorcio o la separación es un duelo, y no todos lo logran elaborar de la misma manera, ¿no? Entonces, esas cuestiones emocionales a veces se ponen en el dinero, a veces se ponen en lo que llaman como el régimen de convivencia de los hijos también, ¿no? ¿Y qué... Antes de pasar a la cuestión de los hijos, ¿cuáles son las principales secuelas en los divorciados? Porque muchos están todo el tiempo con un ojo pensando en el futuro y un ojo viendo qué está haciendo su pareja, hombre o mujer, y si les va mal o peor que a ellos,
están como aliviados, pero si les va mejor porque formaron otra pareja y son felices, empieza a aumentar la conflictividad. ¿Se da esa lógica permanentemente? Sí. El tema del enojo, ¿no? Quedan enquistados en esa emoción, que es una emoción que no es una buena consejera, el enojo, ¿no? Y trae como muchas secuelas en lo laboral, en lo emocional, en la construcción de nuevos o futuros vínculos, la construcción de lo que llama como familias ensambladas, esto es lo tuyo, lo mío, lo nuestro. Es como que las secuelas son amplias, digamos, en lo personal y en lo relacional, con los hijos, pero también con las familias de origen, con compañeros de trabajo. A veces se arma esto de una especie como de guerras, ¿no? Sí. Y los que están de un lado y los que están del otro. Entonces, cuando el divorcio o separación es muy conflictivo, hasta se pierden relaciones con hermanos, con primos, con la otra familia, digo, es como... Bueno, hay como un factor de paso ya al tema hijos, pero hay como un factor de atracción social, ver que a otros los divorcios son mucho más conflictivos. Digo, hay hoy en los medios de comunicación 4 o 5 casos muy paradigmáticos de gente en conflicto por divorciarse, una disputa que dice, bueno, al fin lo mío es menor, si mira los líos que tienen otros, ¿no? Eso ¿es un factor de justificación de empatía o de generación de más conflicto socialmente hablando? Es difícil la respuesta, pero sí, digo, no es esa la realidad habría que ver un poco esto que vos decías al principio, habría que ver cuál es como la estadística que arroja un censo sobre esto. La realidad es que hay muchos divorcios conflictivos, pero que hay otros que no lo son. Y sí creo que es inevitable, todos hacemos esto de mirar el pasto ajeno, ¿no? Sí, y de compararnos. Que llaman la atención esos divorcios no conflictivos, ¿no? Los demás los miran como diciendo, mirá vos qué normal, ¿no? ¿En serio no tenés problema? ¿Hay tan pacífica convivencia? ¿Eso ocurre? Sí, ocurre. También requiere un trabajo, a veces son familias que pasan por algún abordaje terapéutico previo a la separación, en el proceso de la separación, y eso brinda como otras herramientas. Y otros que también, bueno, lo plantean de un modo saludable, tienen recursos emocionales y personales, entonces lo pueden sobrellevar de un modo más saludable. Pero la realidad, Guillermo, es que eso que pasa en los medios de comunicación pasa en la vida y tribunales está lleno, tribunales de familia, por ejemplo, en nuestra ciudad, de estas situaciones que son difíciles para ellos, para nosotros, de acompañar, de abordar, y fundamentalmente para las familias que lo atraviesan, ¿no? ¿Y los adultos piensan efectivamente en los hijos? Porque esta idea de decir, bueno, sacrifiquémonos nosotros, están los chicos de por medio. ¿Son los chicos un factor de prenda de paz? Sí, sí, en general cuando trabajamos con estas familias y hacemos foco en los niños, sí lo pueden hacer. Al principio es difícil, cuesta, porque hay que dejar de lado las cuestiones personales, las disputas, los enojos que vos decías antes, pero en general cuando uno los va acompañando lo pueden hacer. De hecho, en la universidad tenemos un nuevo curso para madres y padres separados que se llama justamente, es un curso alemán, se llama Kinder im Blick y se traduce Niños en Foco. Ajá. La idea, ¿cuándo va a ser esto? Esto va a ser a partir del 1 de julio. Estamos haciendo la inscripción, es online, gratuito para todas las madres y padres, porque lo que estamos haciendo nosotros es una adaptación de este curso alemán. Es la Universidad Siglo XXI, ¿verdad? Es la Universidad Siglo XXI, sí, pero es online. Entonces, la idea es esto, poner los niños y niñas y adolescentes en foco, como prioritarios, y brindarles a los papás y a las mamás que están en estas separaciones conflictivas herramientas para que así sea, porque es fácil decirle, bueno, la prioridad son los niños, focalicemos los niños. El tema es cómo, y todo lo que uno tiene que elaborar, esto que te decía antes que es un duelo, y elaborar este duelo para realmente poder poner esos niños como prioritarios. ¿Y cuáles son las principales patologías que derivan de de una pareja, iba a decir un casamiento frustrado, pero de vivir en pareja y que se frustre? Sí, de un divorcio conflictivo, una separación conflictiva, en general las secuelas que vemos son amplias, digamos. Hay niños y niñas que tienen problemáticas en la escuela. Después
después de cuestión como emocional y fundamentalmente en la construcción de futuros vínculos. Uno en la familia aprende a relacionarse y muchas veces el aprendizaje de estos niños y adolescentes es que después construyen parejas o relaciones de apego, que hoy se habla mucho de esto, poco saludables, no solo con una pareja, sino con amigos, por ejemplo. Aprenden a vivir en torno a la disputa, a pelear siempre, digo, ¿no? A no consensuar, a modos de comunicación poco saludables. Nosotros somos hijos de las parejas estables. Ni siquiera estaba legalizado el divorcio, ¿no? Sin embargo, somos una generación donde hay muchísimos divorcios. ¿Hay una secuencia lógica de hijo de divorciado, tendencia a divorciarse, o no tiene nada que ver? No. Sí, no influye la familia. O lo contrario, una actitud reactiva, ¿no? Tal cual, por un lado o por el otro. Siempre detesté fumar porque mi papá era muy fumador, entonces uno tuvo una reacción exactamente de la vereda de enfrente. Sí, influye, inevitablemente de la familia a la que uno viene influye, como vos bien decís, o por un lado o por el otro, digo, o para intentar hacer todo lo contrario, que no siempre se puede, entonces es muy frustrante si no me sale, o por ahí se vivencia como algo más liviano el divorcio o la separación, digo, sí, sin duda influye. Y hablando de influencia, ¿ayudan o complican las redes sociales en tiempo de divorcios, de separaciones conflictivas? Porque da la sensación que esa herramienta es muy utilizada, ¿no? Como factor de escrache, de registro de situaciones que antes se cocinaban solo en el seno familiar y ahora se utilizan como herramienta de extorsión pública. Sí, difícil la respuesta, pero que influyen de nuevo, ¿no? Como sin duda hoy en las redes tal cual se ve como mucho esto del escrache, pero también digo, en las redes uno puede acceder a información o a asistencia ante estas situaciones, entonces no me gustaría como endemonizar las redes frente a esto, pero sí en sí mismo las redes no son ni buenas ni malas, es el uso que le damos nosotros, ¿no? Eso, puede ser una herramienta, o sí se usa, muchas veces se usa en los divorcios conflictivos para, como vos decís, escrachar al otro, que antes quedaba en un ámbito más privado y hoy se hace público, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Nosotros hablamos como de escalada del conflicto, ¿no? Se va y se suman actores y se suman situaciones y se hace como una bola. Que no ayuda, sino que tiran para atrás. Se hace una bola, por decirlo de un modo simple, una bola de nieve que es difícil después de abordar, porque pasa el tiempo, los enojos se reafirman, entonces nosotros siempre desde nuestro trabajo proponemos como bajar ese conflicto, reducirlo, digamos, no echarle leña al fuego, como quien dice. Sí, está con nosotros la licenciada Carolina Montes, licenciada en Psicología. Le quiero preguntar respecto de, no sé si está establecido, la secuencia temporal de lo que pasa tras un divorcio. ¿Cuánto dura el enojo? ¿Cuánto dura el amesetamiento de la relación? Y después, ¿cuándo se... ¿Está medido eso? Sí. Todo el tiempo, todo locura, ¿es cierto eso? No todo locura de loco, sino todo locura. No siempre. La separación es un duelo, y si uno ve a algunos autores, el duelo dura aproximadamente 2 años. Eso sería como lo saludable, sí. Después están las etapas del duelo. La primera etapa, que es como más la negación, y después viene una etapa más de asimilación y de adaptación. La realidad es que cada persona y cada familia es distinta, entonces estos que hablamos de los divorcios más conflictivos no hacen esa secuencia que sería como la saludable y perpetúan en el conflicto, no elaboran el duelo y perpetúan en las emociones, fundamentalmente del enojo. Para finalizar, me gustaría, como se hace ahora con la serie, hacer el spin-off. ¿Se pueden evitar las separaciones con una intervención de ayuda externa a tiempo? Sí. La separación en sí misma
puede ser, por ejemplo, una terapia de pareja, digamos, Sí. que es una intervención desde la psicología. Digo, muchas ¿Has veces... atendido situaciones de esas características? Sí, sí. ¿Ha recomendado sepárenselo? ¿Ustedes no tienen solución? Bueno, no sé si así, pero a veces llegan tarde también, Claro. ¿no? Al proceso terapéutico y ya, bueno, a veces es más saludable una separación. Por supuesto que la definición las tienen las personas. Y después preventivamente sí me parece que se puede trabajar y que es una responsabilidad de todos los agentes de salud y desde el ámbito legal también, en que si lo va a haber la separación, que no sea conflictiva y que no escale el conflicto, ¿no? Creo que ahí hay como un bache asistencial. Bueno, la salud mental está, digamos, como difícil en todo sentido, sobre todo en el ámbito de lo público, hay muy pocos recursos, y en este ámbito como mucho más. Por eso por ahí para nosotros es importante hacer llegar a la población este curso, porque como es la primera experiencia en la Argentina, es gratuito. Y la realidad es que no hay prácticamente formaciones o entrenamientos que pueden brindar herramientas para las personas que ya tienen una separación conflictiva, para atenuar un poco el conflicto, y para los que no lo tienen todavía, no ha escalado tanto el conflicto, para que no llegue, digamos, a esa situación como tan conflictiva. Bueno, reitere cómo tienen que hacer las parejas divorciadas que quieren, tener algunas herramientas propias para enfrentar la situación. Sí, es para madres o padres de niños entre 3 y 18 años, niños, niñas o adolescentes. Puede venir o la mamá o el papá, digamos, no pueden asistir conjuntamente. Y hay una página web que se llama KIB, es KIB curso.com. Y ahí se inscriben, ¿y eso cuánto dura? Es un entrenamiento de 8 encuentros. Ajá. Donde se van a llevar muchas herramientas para trabajar cuestiones personales, para la comunicación con el otro progenitor o progenitora y para el abordaje de los niños y niñas. Lo recomendamos porque es sin costo, ¿verdad? Sí, es gratuito, online, porque es la primera experiencia, está enmarcado en una investigación, porque lo que nosotros queremos hacer es validar al español este curso, digamos que, como te decía al principio, es de origen alemán, y para poder validarlo al español hacemos esta primera experiencia. Le voy a pedir que le envíe el link a la producción para que lo peguemos al posteo de esta linda charla que hemos tenido. ¿Le quedó algo por referenciar? No, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que, como vos decías al principio, es una temática cotidiana y que necesita, digamos, de un abordaje específico, y ojalá haya... Es complicado, ¿no? Porque si uno tuviera las herramientas no habría psicólogos divorciados, ¿no? Tal cual, sí, a todos nos pasa. Es muy complicado, sí, es complicado, porque en el mejor de los casos, y a veces la solución es la separación. A ver, no digo siempre, depende, como usted lo acaba de decir, depende de cada mundo personal. El problema no es el divorcio o la separación per se, es cómo se elabora y cómo se procesa, digamos. Ese es el tema. Muchísimas gracias, ha sido un placer. No, muchas gracias a ustedes. Participó en Así son estos tiempos de locos la licenciada Carolina Montes, matrícula profesional 5059, matrícula especial C44, reflexiones sobre la familia, las separaciones traumáticas, las consecuencias en los hijos y lo que deviene de los conflictos conyugales, en un espacio avalado por el Colegio de Profesionales de Psicología del sur de la provincia de Córdoba. Y ya voy en busca del camborio que loco un poco nada más, casi pareces normal. Las enfermedades que nos afectan en un tiempo en donde la realidad